esta charla tiene 3 bloques. El primer bloque, que va a ser más bien corto, es enfatizar la relación que en el siglo XXI tienen el empleo y la educación. El segundo bloque, que va a ser más largo, es una descripción de la situación de la escuela primaria argentina, de la escuela secundaria y de la universitaria. Y la última, que es la más importante, pero va a ser más corta, son 9 medidas concretas que yo creo deben ser implementadas en la política educacional de Argentina. Todo lo que yo voy a decir de aquí para adelante está basado en hechos. Miren, muchachos, a mí no me gusta tocar la guitarra. A mí me gusta, cuando tocamos un tema, medirlo y cuantificarlo. Porque ya dijeron los antiguos que la única verdad era la realidad. Así que vamos a ver cuál es la realidad en la educación argentina. Adelante, larguemos con la primera lámina. Adelante. Ahí se ve, para. Sí, bueno, esta pásela rápido porque enfatiza la relación entre educación y empleo. Adelante, las cifras van a venir en la próxima. Mire qué interesante, estas son las últimas cifras oficiales sobre el mercado laboral. Fíjese que acá se mide la población ocupada y la desocupada por nivel educativo. Fíjese que entre los que no terminaron el secundario son el 33% del empleo, pero el 41% de la desocupación. Quiere decir que hay más desocupación que empleo. Ahora pasamos al terciario completo. Terciario completo es básicamente universitario. Son el 23% de la población ocupada, pero 9,5% de los desocupados. Muchachos, la desocupación se concentra en las personas que están menos educadas. Esto está bien claro. El nivel educativo es el que predetermina si la persona va a estar ocupada o no. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI lo que crean empleo son las actividades que requieren personas más educadas. Ya quedó atrás una etapa más primitiva en la cual el empleo se expandía sobre la base de personas que no necesitaban ir más allá de la escuela primaria. Eso se terminó, eso está archivado. Adelante. Bueno, esto, fíjese qué interesante. La pobreza, el mapa educacional de Argentina. Apenas terminó la universidad y el universitario completo entre de las personas ocupadas, entre el tramo de 25 y 29 años, el 14% de la población. Y apenas el 14% de la población ocupada entre 25 y 29 años terminó la universidad. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, esto se lo voy a mostrar después, pero lo voy adelantando. Es de los más bajos del mundo. Y cuando yo digo los más bajos del mundo, no estoy comparando ni con Inglaterra, ni con Alemania, ni con Japón. Estoy comparando con Brasil, con México, con Chile, etcétera, etcétera. Esto lo voy a elaborar. Adelante. Bueno, si uno se encuentra en una isla desierta y se encuentra con una persona semidesnuda y quisiera saber cuál es su nivel económico, su nivel de ingreso, y le pudiera hacer una sola pregunta, ¿cuál le tendría que hacer? Y sencillamente, ¿cuál es su nivel educativo? Claro que hay excepciones, claro que hay personas de muy bajo nivel educativo que tienen alto nivel de ingresos. Sí, pero estamos hablando de los grandes promedios. Este cuadro muestra las grandes diferencias salariales. Las personas con universitario completo ganan 3 veces más que la que no lo terminaron la escuela primaria, ¿no es cierto? Esto de que te recibís en la universidad y vas a trabajar de taximetrero, eso son macanas, esos archívenlo, eso era hace 30, 40 años, ahora no. Adelante. Fíjese qué interesante la pobreza. El año pasado la pobreza medida por la Universidad Católica es 40,8% de la población. Debo decirle que lamentablemente es posible que estemos llegando ya a 50%. Pero estas son las cifras del año pasado. ¿Sí? Pero ojo a la desigualdad. Entre los que terminaron el secundario, los que apenas terminaron el secundario, el 23% son pobres. Pero entre los que no terminaron el secundario, el 56% son pobres. La pobreza se concentra en aquellos que no terminaron los ciclos
más importantes, que son básicamente el secundario. Y acá se produce una causación inversa. En todos los países del mundo, las personas menos educadas son más pobres, tiene su lógica. Pero en la República Argentina se da la reproducción al revés, en que los más pobres son los menos educados, porque el sistema educativo argentino, más allá de todos los discursos que ustedes van a escuchar, no reproduce la desigualdad. Y esto lo vamos a ver más adelante. Otro tema importante, el siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria, el siglo XX de la secundaria, y este es el de la universidad. ¿Por qué es el siglo de la universidad? Porque la clave en el siglo XX, XXI, es la acumulación de capital humano, pero el capital humano es más importante que el capital físico. Hoy las naciones van a salir adelante, no porque tengan petróleo, carbón, gas, recursos minerales, la pampa, no, lo que está acá arriba. Y esto no es un invento mío, esto está bien estudiado, este es un informe muy completo del Banco Mundial. Esto que está acá adentro, monetariamente hablando, en el mundo, vale 4 veces más que todos los recursos naturales y que todos los activos físicos. Entramos en la época del capital humano, en la época del capital humano. Esa es la clave, la acumulación de capital humano. Y vamos a ver quién acumula capital humano. Básicamente, la educación centrada en la universidad, en el siglo XXI. Adelante. Bueno, una breve pasada por la escuela primaria. Primero, vamos a hablar primero de la primaria, después la secundaria y después la universidad. Desde la ley 1420 que dictó Roca en 1884 hasta el año 2003, nunca había caído la cantidad de alumnos en las escuelas públicas. Desde el año 2003, ahora cada año hay menos pibes en las escuelas públicas y más en las escuelas privadas. Esto es un fenómeno nuevo en la Argentina. Es la expulsión de los pibes de la escuela pública. ¿Y por qué? Y porque es una escuela que no garantiza los días de clase. No hablo de calidad educativa, porque los padres de familia que toman esa decisión de sacar al pibe de la escuela pública, muy probablemente no estén bien empapados de lo que es la calidad educativa, pero están empapados de una cosa, de que él es peón de la construcción, la mujer es trabajadora doméstica, tienen 3 pibes, y el pibe no puede ir al colegio porque el colegio está cerrado. Y ellos no tienen a dónde dejarle el pibe. Son gente muy pobre, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la cifra. Entre el 96, ¿cómo en la República Argentina se hacen afirmaciones? Por ejemplo, el 96 al 2003, el neoliberalismo. Bueno, durante el neoliberalismo la matrícula estatal crecía más que la privada. Después se terminó el neoliberalismo y la privada crece 35% y la estatal cae 6%. Este es un fenómeno. Los discursos van para un lado, los hechos van para el otro. Adelante. La caída, esto fíjese una cosa, ¿cuántos pibes veían las escuelas en primer grado en las escuelas públicas en el 2003 y en el 2017? La caída en todo el país es 18%. Pero hay provincias argentinas como Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, donde la matrícula del primer grado estatal cayó 30-32%. Son muy pocas las que no cayó. No cayó en Santa Cruz ni cayó en Tierra del Fuego. La Ciudad de Buenos Aires cayó menos, la Ciudad de Buenos Aires 3,4. Río Negro cayó 16, Tucumán cayó 22. Como ustedes ven, cada vez hay menos pibes en las escuelas públicas. Pero cada vez hay más discursos, ojo, Adelante. Adelante. Bueno, nuestro sistema educativo se caracteriza por no cumplir las leyes. Vamos a la primera ley que no se cumple, el calendario escolar de 180 días que es obligatorio. 180 días por 4 horas son 720. Bueno, la Argentina tiene legalmente 720 horas de clase, pero en la práctica tiene 670 porque siempre hay conflictos, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuántos hay en Chile? Más de 1000. ¿Cuánto hay en Australia? 1000. ¿Cuánto hay en Costa Rica? 1100. ¿Cuánto hay en los Países Bajos? 940. Fíjese esto, los pibes argentinos tienen menos días de clase, acá son menos horas, que el resto de los pibes de la mayoría de los países del mundo.
Hay países que están muy avanzados en términos educativos y tienen pocas horas de clase, sí, pero no se pueden comparar con la Argentina, porque son países con estructura mucho más rígida y donde los chicos pueden estudiar en la casa. Es el caso, por ejemplo, de países como Corea, el mismo Finlandia, la propia Rusia. Son condiciones de vida distintas en donde la escuela está muy articulada con la familia, entonces hay clases sin que vayan al colegio. Muy bien, adelante. Perdón, es notable cómo esta ley se incumple, ¿no? Es del 2003. Fíjense que es una ley bien clara. Artículo primero, fíjase el calendario escolar en 180 días. 180 por 4 da 720 horas. Artículo segundo, en caso de incumplimiento del artículo primero, se tomarán todas las medidas para recuperar los días de clase perdidos. Nunca se recupera. Nunca, nunca, nunca ningún gobierno provincial recuperó los días de clase perdidos. La totalidad. Puede ser que haya recuperado algo, ¿cierto? Lo dramático no es eso. Lo dramático que es un tema que prácticamente no se discute, no está en la agenda. Yo no veo a la dirigencia política decir cómo hacemos para recuperar los días de clase perdidos. Hay provincias donde los pibes que terminaron sexto grado perdieron un año entero de clases. Lo mandamos al matadero. Así preparamos los pibes para el futuro. Adelante. La otra ley que no se cumple es una que no tengo el número acá, no lo veo, pero es del 2006. Es una ley muy simple. Dice, la escuela primaria será de jornada extendida. Jornada extendida, básicamente doble turno. Muy bien. Ya pasaron más de 10 años de la sanción de esa ley. ¿Y cuántos hay en jornada extendida en Argentina? Apenas 14%. Cuando la ley dice que tiene que ser 100%. Fíjense la diferencia. En Córdoba hay prácticamente 50% y en Neuquén hay 2,5%. ¿Me quieren explicar por qué la provincia con más ingresos fiscales per cápita, considerando la coparticipación federal de impuestos, más las regalías petroleras y gasíferas, tiene apenas 2,5 pibes cada 100 en jornada extendida, cuando La Pampa, que no tiene eso, tiene 17,5, Río Negro tiene 20, Catamarca tiene 22. No se olviden que la escuela argentina primaria y secundaria está provincializada. Entonces hay provincias que se lo toman más en serio, caso de Tierra del Fuego, la misma Córdoba. Otro detalle, fíjese, es interesante este cuadro. No hay muchas diferencias socioeconómicas. Bueno, gracias, Giro. No hay mucha diferencia socioeconómica entre Córdoba y Santa Fe. Pero en Córdoba, el 49% de los pibes están en jornada extendida. ¿Y cuánto hay en Santa Fe? El 8,5%. Revisen los antecedentes de los gobiernos provinciales. ¿Cómo es posible que una provincia tenga la mitad de los pibes y la otra tiene 8,5 nada más? Adelante. Adelante. ¿Esa no? Ahí está, perdón. No, esta no. Una cosa interesante es la cantidad de cargos docentes. Fíjese que cuando usted mira el gasto público en educación en Argentina, la promesa del 6% sobre el PBI más o menos se cumplió. Pega en el poste, pero se cumplió. El gasto público, para atrás, para atrás. No, atrás. Ahí déjela. Más o menos se cumplió. Vamos a una cosa interesante. ¿Cuántos alumnos hay por cargo docente en la Argentina? Hay 12. O sea, si usted mira los presupuestos totales, hay 12 alumnos por cargo docente. Ahora hay provincias donde hay 14 alumnos por cargo docente y tienen la mitad de los alumnos en jornada extendida. Pero hay otro que tiene apenas 11 alumnos por carga docente y tiene jornada extendida 13 nada más, Salta. O tiene Neuquén que tiene apenas 10 alumnos por carga docente y tiene 2,5 en jornada extendida. No vamos a dedicarle muchas horas a esto, pero fíjese, este es un cuadro trágico. La gran diversidad en la eficacia de cada provincia.
Ahora, fíjese una cosa, nosotros tenemos 12 cargos docentes, 12 alumnos por cargo docente en el presupuesto. ¿Es mucho o es poco? Vamos a verlo. Adelante. Nosotros tenemos 12. ¿Cuántos alumnos hay en Canadá? 16. En Irlanda, 16. En Corea, 16. En los Países Bajos, 17. En Chile, 20. En Francia, 20. En Rusia, 21. En Colombia, 24. En Brasil, 24. En México, 27. En Sudáfrica, 30. En la India, 33. Nosotros estamos en 12. Después vamos a ver si nosotros, con esta dotación de cargo docente, tenemos el mismo nivel de conocimiento que estos otros países. Cuando uno mira bien los salarios docentes, atrás, mira los salarios docentes, se va a dar cuenta que no subieron mucho en la Argentina. Son bajos los salarios docentes de los maestros en la Argentina. ¿Qué pasó? ¿En qué se gastaron los gobiernos provinciales el aumento del presupuesto? Es muy sencillo, en más cargos. Llenaron las provincias de cargos docentes, a pesar que tenían menos alumnos, pero no mejoraron los sueldos. Por lo tanto, la carrera docente no es una carrera atractiva. Las clases medias y las clases medias altas se fueron de la carrera docente. Adelante. Bueno, esto es lo que yo les mostraba. Veamos el cambio acá, 2003-2017. La matrícula estatal primaria cayó 6%, pero la cantidad de cargos docentes subió 19%. En la privada la matrícula subió 36% y los cargos docentes subieron 27%. Entonces, en las escuelas públicas cada vez hay menos alumnos, pero cada vez hay más cargos. En las privadas aumenta la cantidad de alumnos mucho más que la cantidad de docentes, ¿no es cierto? Adelante. Bueno, ¿cómo nos comparamos nosotros con el resto de la América Latina? Estas son pruebas que se toman en Naciones Unidas, en Latinoamérica. La primera prueba se tomó en la década del 90. Esto mide tercer grado y sexto grado. Primero salían los cubanos. Los cubanos, cuando se presentaban en la escuela primaria, eran imbatibles. El nivel de conocimiento, los pibes cubanos en la escuela primaria es imbatible en América Latina. Ellos se presentaron en la primera y en la segunda, la tercera no se presentaron. Nosotros en la primera, allá por la década 90, salimos segundo después de Cuba. En esta última, estamos en lectura atrás de Chile, de Costa Rica, de Nuevo León, que es México, de Uruguay, de Perú, de México, de Brasil y de Colombia. Claramente el retroceso de Argentina en América Latina es muy grande. Peor se va a hacer el retroceso que yo le voy a mostrar en la esfera mundial, global, ¿no es cierto? El bajo nivel de conocimiento de los pibes argentinos. Adelante. Bueno, el operativo Aprender tuvo una gran ventaja, que es que publicó todos los resultados, cosa que antes no se hacía. Acá están todos los sistemas, toda la escuela se te perdió un poco el audio ahí. Los 48, están todos los privados y todos los estatales por provincia. Fíjense la desigualdad. Vamos de punta a punta. Esto mide el nivel de ignorancia en matemática. Fíjense el número 1. La ciudad de Buenos Aires, el privado. Apenas el 14,9% de los pibes que van a escuelas privadas de la capital federal no saben matemática. Vamos a Catamarca, a las estatales. 62%. Este es el canto a la desigualdad. Este es el canto a la reproducción intergeneracional de la pobreza. En todas las provincias argentinas, el nivel de conocimiento de los pibes que van a escuelas estatales es menor al de los que van a las escuelas públicas. Perdón, privadas. Ojo aquí a saltar a la conclusión que las escuelas privadas tienen mejor nivel educativo. No, eso no está comprobado. Porque el grueso de la diferencia lo da el nivel socioeconómico de los padres. Y mientras más ricas son las familias, van más a las escuelas privadas. De cualquier manera, esto que ustedes ven acá, el gobierno anterior lo publicó municipio por municipio. En todos los municipios de Argentina, yo estuve revisando muchos, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, la diferencia en los niveles de conocimiento es muy, muy grande. Y esto es dramático. Uno lo compara en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. Un pibe que nace en José C. Paz es pobre, lo más probable es que sea pobre en José C. Paz,
el nivel de ignorancia en matemática es 5, 6, 7 veces mayor el nivel de ignorancia que un pibe que va a una escuela privada de Belgrano, de Palermo, de Olivo, de San Isidro, la parte norte. Decime dónde naciste, decime quiénes son tus padres, y yo te digo cuánto vas a saber vos y si vas a terminar la escuela secundaria, y si después vas a ir vos a la universidad. Nosotros no. A pesar que es gratuita la universidad pública, pero vamos a ver por qué los pobres no van. Por una razón muy sencilla, porque no terminan la escuela secundaria. Adelante. Bueno, yo recién dije que los pobres no terminan la escuela secundaria. La escuela secundaria es obligatoria, pero nadie se preocupa que sea obligatoria. No es como la 1420. Cuando Roca dicta la 1420, inspirado por Sarmiento, groseramente hablando, la policía iba a la casa de la gente para que el pibe vaya a la escuela. Y yo, que tengo algunos años, lo viví. En mi barrio, cuando nosotros faltábamos al colegio, de la escuela primaria, en la calle Humberto Primo y 24 de noviembre, venía el sargento de policía de la 20, con la citación del director de la escuela, porque su hijo no vino la semana pasada a clase y tenía que ir a explicar. Ahora eso no lo verifica nadie. Pero fíjese el resultado. Vamos al total país. Termina entre los que empezaron primer grado en el 2006 y lo terminaron en el secundario en el 2017, fue el 41% de la población. Teóricamente debería ser más del 90%, es el 41%. Pero ojo a eso. Miren la diferencia. Entre los que van a escuelas públicas terminaron 33%, y de los que van a privado, el doble, 68%. Fíjese Santiago del Estero. Santiago del Estero termina la secundaria apenas el 20% de los pibes que entraron a una escuela estatal. Entre los que van a las privadas, prácticamente todos en Santiago del Estero. En todas las provincias usted ve la desigualdad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en primer grado hay más pibes en las escuelas públicas. Sí, pero hay más grado secundario en las escuelas privadas. ¿Por qué? Y porque la deserción es mucho más, se concentra en la escuela pública, no en la escuela privada. Esta es la madre de la desigualdad. No todos terminan la escuela secundaria. Por eso cuando a usted le den una cifra de porcentaje global, y son ciertas, pero si encubren una gran desigualdad, tienen que preguntar, ojo, ábrame la cifra entre los que van a escuelas privadas y los que van a escuelas públicas. Adelante. Bueno, de hecho nosotros tenemos un sistema. Nosotros en el siglo XIX, con la 1420, pudimos establecer la base de un sistema educativo integrador, igualitario, basado en la calidad de la enseñanza, particularmente la estatal. Pero ahora esa asociación virtuosa se ha evaporado, se ha quebrado, y se reproduce la pobreza. Entre otras cosas, porque la mayoría de los dirigentes políticos abandonaron a la escuela pública. O la mayoría de ellos no. Los hijos de ellos no van a escuelas privadas. Por lo tanto, cuando hay un conflicto sindical salarial que percute en las escuelas públicas, porque no percute en las escuelas privadas, resbala. Lamentablemente, y esto que voy a decir lo voy a decir con mucho cuidado, lamentablemente los gremios no encontraron una mejor manera de protesta que cerrar las escuelas públicas, porque la huelga castiga más a la escuela pública que a la privada. Lo pudieron haber compensado, diciendo que cada día de clase perdido por la huelga yo lo voy a recuperar, porque no quiero perjudicar al pibe. Mire, en educación hay una pregunta clave que usted tiene que hacer para saber el futuro, por dónde hay que ir. Ante cada discusión, ante cada propuesta, ante cada medida, haga una sola pregunta. ¿Esto es bueno o es malo para el futuro del pibe? Porque el sistema educativo está al servicio del pibe, no los pibes al servicio del sistema educativo. Es al revés la cosa. Adelante. Esta fue la prueba PISA del 2012, esta fue internacional. Este medía el nivel de conocimiento en matemática. Bueno, a nivel mundial de ignorancia matemática era 23%. En los países asiáticos era 10, 11, en Singapur 8, en Corea 9. ¿Cuánto era en la Argentina? 66%. 2 de cada 3 pibes argentinos no sabían matemática. Es un pibe de 15 años de edad, no sabía matemática en el 2012. Viene la prueba 2015,
la última y vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado ahora, si mejoramos o empeoramos. Adelante. La prueba del 2018, esta es la última. En matemática, 77 países. ¿En qué lugar estamos nosotros? 71. No de 71 de abajo. ¿Quién está peor que nosotros en América Latina? 2 países, Panamá y Dominicana. Pero, ¿cuáles son los países latinoamericanos donde los pibes saben más que la Argentina? Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. Esto da para preocuparse. Cuando hubo resultados parecidos en Chile hace 10 y 15 años, el ministro de Educación chileno tuvo que ir al Congreso a absolver posiciones, a explicar por qué Chile estaba en esa posición. La República Argentina resbaló. Dicho vulgarmente, nadie se calienta por esto. No importa, nada, bueno. Y acá se juega el futuro. Porque ¿ustedes dónde creen que va a haber inversiones en el siglo XXI? ¿Donde hay recursos naturales o donde hay formación sólida en las carreras científicas y tecnológicas que exigen un previo conocimiento de matemáticas? Ahí está el futuro. Yo siempre repito el ejemplo de Corea. Corea no tiene nada, Nigeria tiene todo, sin embargo, mire cómo está Corea y cómo está Nigeria. Adelante. Bueno, ahora entramos a la universidad para ir redondeando ya. Siglo XIX fue el siglo de la enseñanza primaria en el mundo. Argentina lo ganó por goleada con la 14-20. El nivel de alfabetización de Argentina era uno de los más grandes de toda la América Latina y de muchos países europeos. La alfabetización argentina hasta el año 20 era mayor al de España, Portugal, a la de Italia, a la de Grecia y de todos los países latinoamericanos, menos el Uruguay. Siglo XX fue el siglo de la escuela secundaria y ahí ya empezamos a aflojar. El siglo XXI es el siglo de la universidad. Bueno, vamos a ver qué está pasando ahí. Adelante. Bueno, esto ya lo dijimos antes, el capital humano 4 veces más que el capital físico. Adelante. Bueno, nuestra universidad tiene 3 características. La primera tiene pocos graduados. La segunda tiene pocos graduados en las carreras científicas y tecnológicas. Y la tercera, hay pocos pobres en la universidad. Lo cual no es ninguna sorpresa, si los pobres no terminan la escuela secundaria. Entonces vamos a discutir sobre la base de esto. Estos datos de la realidad, estos son cifras de la realidad. Tiene pocos graduados. Adelante. Bueno, ¿qué personas entre 25 y 34 años han completado los estudios terciarios en la Argentina? Bueno, en Corea 70%, en Canadá 61%, en Japón 60%, en Rusia 58%, en Austria 40%, en Chile 30%, en Colombia 28%, en Costa Rica 28%, en Argentina 18%. Ahí está. Adelante. ¿Qué porcentaje de los alumnos universitarios se gradúan en tiempo y forma? En Japón más del 90%, en Dinamarca más de 80%, en Rusia más de 70%, en Bélgica más de 70%, en Brasil 49%, en Chile 59%, en Argentina 31%. México 61%. Adelante. Nuestra graduación es muy escasa. Yo le demostraba antes cómo entre la franja etaria, entre 25 y 29 años de edad, apenas el 14% terminó la universidad. Y fíjese en la cifra de Corea. Corea anda por 60, 70. No es que uno tiene 14 y el otro tiene 16. No, nosotros tenemos 14 y los demás tienen 40, 45, 50. Cuando yo digo los demás, no digo solamente los europeos y los asiáticos, digo México, Colombia, Brasil y Chile. Bueno, una para atrás me parece, a ver. A ver, perdón. Bueno, adelante. ¿Seguro que no pasó ninguna? Puede ser, a ver, perdón. Esta. Adelante entonces. Así, así y así. Bueno, uno de los problemas que tiene nuestra universidad es que es fácil entrar, pero difícil graduarse. ¿Por qué es fácil entrar? Y porque es la única universidad del mundo que no tiene exámenes de graduación secundaria.
El examen de graduación secundaria lo inventó un muchacho que se llamaba Napoleón I, el baccalaureat francés del año 1806-1807. Después lo pusieron prácticamente todos los países del mundo. Cuando digo todos los países del mundo, y este mensaje va para la izquierda, digo donde gobierna el Partido Comunista. Este examen lo puso Fidel Castro en Cuba, lo puso Mao Zedong en China, lo puso Correa en el Ecuador, lo puso la Revolución Sandinista en Nicaragua. Y donde gobernó la izquierda, cuando fue la Unión Soviética, etcétera, etcétera, este tipo de exámenes tenía. El único país que tiene ingreso irrestricto por ley, sancionada por ley, la ley de Adriana Puigros, prohíbe cualquier restricción al ingreso a la universidad. Muy bien, pero el sistema se ajusta a sí mismo. Más de la mitad de los alumnos de las universidades, después de estar un año en la universidad, no aprobaron más de una sola materia cuatrimestral. El atraso es tremendo. Adelante. El otro problema de la universidad, estas son las últimas cifras por tipo de graduado, después no publicaron más. Si al año 2015 había 125.000 graduados, son muchos, son pocos, son 125.000. ¿Cuántos habían derecho? 18.000. Nosotros tenemos la Cuenca del Plata, tenemos grandes proyectos hidroeléctricos, las cuencas cuyanas. ¿Cuántos ingenieros hidráulicos? 14. 14 ingenieros hidráulicos y 18.655 abogados. Ojo, que nadie se ofenda. Yo no digo que estemos graduando muchos abogados, digo que estamos graduando pocos ingenieros. Desarrollo nuclear argentino. Muy bien. ¿Cuántos? 6. 6. Vaca Muerta. ¿Cuántos ingenieros en petróleo? 61. 2/3 de las cordilleras de los Andes. Chile tiene 1/3 de la cordillera de los Andes. Chile exporta 35.000 millones de dólares de minerales, nosotros 4.000. Sí, pero ¿cuántos ingenieros en mina tenemos? 35. La matrícula universitaria argentina, nos guste o no nos guste, está en el siglo XIX. No está en el siglo XXI. El siglo XXI es esto. No pongo matemática, ciencia, física, química, todo esto, lo pueden ver. O sea, nuestra matrícula en las carreras del futuro es escasa. Y esto se agrava en las escuelas, universidades privadas por una razón muy sencilla. Las carreras científicas y tecnológicas son caras. Entonces, el único que las afronta es el Estado. Fíjese que de los 14 ingenieros hidráulicos, todos se graduaron en universidades públicas. Y de los 6 ingenieros nucleares se graduaron todos ahí. El petróleo es distinto porque está el otro instituto. En minas, los 35 ingenieros en minas se graduaron. Ninguna universidad privada graduó un ingeniero en minas. Las universidades privadas graduaron en ciencias sociales. Son más baratas. Las carreras científicas y tecnológicas son caras. Adelante. Bueno, este cuadro es preocupante. Yo me tomé el trabajo de ver cómo evolucionó la graduación universitaria en Argentina y Chile entre el 2003 y 2018, comparando dos modelos distintos. Porque el modelo chileno y el modelo brasileño, en la tradición de todos los modelos, es restrictivo. ¿Qué quiere decir que es restrictivo? Que se exige rendir un examen al finalizar la escuela secundaria para poder entrar. El famoso baccalaureat francés, la prueba di Stato en Italia, etcétera, etcétera. Muy bien, pero nosotros, ya les dije, no lo tenemos. ¿Quién lo puso en Brasil? Este examen que se llama ENEM, Examen Nacional de Educación Media. ¿Quién lo puso en Brasil? Fernando Henrique Cardoso. ¿Quién lo confirmó? Y los 10 o 12 años de gobierno de la izquierda, con Lula a la cabeza. Lula lo ratificó y la presidenta que le siguió también lo ratificó. Lo que hicieron, porque eran izquierda inteligente, dijeron, ojo, nosotros vamos a añadirle al proyecto de Fernando Henrique Cardoso aquellos pibes que vienen de escuelas pobres y rinden bien para este examen de graduación secundaria, los vamos a becar. En Chile, que gobernó por muchos años la izquierda, con Bachelet, también sigue, se llama prueba de suficiencia universitaria. En esencia, nosotros tenemos mucho más estudiantes universitarios que ellos. Nosotros tenemos cada 10.000 habitantes, 465 universitarios, los chilenos 362 y los brasileños 400. Ahora, nosotros cada 10.000 habitantes tenemos 29,8 graduados. Bien. Los chilenos tienen 48,9 y los brasileños tienen 60. Además, la graduación universitaria desde el 2003 hasta hoy, entre nosotros creció 69, entre los chilenos 179, entre los brasileños 137. ¿A dónde va el futuro? ¿A dónde va el futuro?
no tenemos graduados universitarios. Y tenemos poco en las carreras que le interesan al país desde el punto de vista productivo. Adelante. El otro tema es que hay pocos pobres en la universidad. Hay 3 modelos de financiamiento de la universidad. Estoy hablando de la universidad pública. Que es gratis para todos, que todos paguen, o que los que puedan pagar paguen y los que no puedan pagar no paguen. La Argentina optó porque es gratis para todos. Con lo cual, el grueso de ese beneficio no va al tercio de abajo de la población, sino que va al tercio de arriba. Y la prueba está, el último censo de estudiantes de la UBA, que del año 2011, la UBA no hizo más censos del 2011 para acá, la UBA tiene 12 facultades. En 11 de las 12 hay mayoría absoluta de pibes que vienen de escuelas privadas. Salvo filosofía y letras, pegan el póster, porque era 51-49, ¿no es cierto? Entonces, la gratuidad nuestra alcanza a todo el mundo. Bien o mal, así son las cosas, así son las cosas. Por lo tanto, todos los estudios que hay demuestran que los principales beneficiados son de los niveles más altos, porque el 30% en los 3 deciles por arriba, la distribución del ingreso, ponen más de la mitad de los alumnos de las universidades. Eso son todas las universidades. Probablemente en las nuevas sea menos, pero las nuevas son pocas en términos de población. El grueso de la población universitaria estatal, que es 1,5 millones de alumnos, están en las grandes, en la UBA, La Plata, Córdoba, Litoral, Rosario, Tucumán, Cuyo, ¿no es cierto? Muy bien, los chilenos, los brasileros, los uruguayos el tema lo resolvieron. Ellos, igual que nosotros, tienen la universidad pública gratuita, pero ellos implantaron el Fondo de Solidaridad Universitaria en el año 94. Fue una propuesta de los blancos que salió prácticamente por unanimidad por el apoyo de los colorados, que decía en esencia que la Universidad de la República era gratuita, pero a partir del 5º año de haberse recibido, todos los graduados se tenían que cotizar con una suma, no es mucho, son 100, 110 dólares por año. Fíjese que con esto los uruguayos han logrado becar al 20% de los graduados, con una beca de 280 dólares por mes, gracias a esta contribución. Y se discute, obviamente, en Uruguay, los consejos profesionales protestan, y bueno, está bien, pero recibieron la educación gratis universitaria, algo tienen que devolver, ¿no es cierto? No paguen durante el curso, pero a una moneda ponga, y esa moneda que ponen financia a los pibes pobres. Y estos pibes pobres, que son el 21% de los graduados, eran apenas el 13% de los estudiantes. ¿Dónde está la clave? Esos son los que más estudian. ¿Y por qué? Porque si no aprueban el 60% de la materia en el año, pierden la beca. No los pibes que más estudian. Si usted copiara este modelo en la Argentina, que no se va a copiar porque acá está bien arraigada la idea que la universidad es gratuita y que los graduados de universidad no tienen que poner nada. ¿Listo? Sí. Yo no creo que en la Argentina se vaya a poner esto. Esto se quiso poner hace un par de años, creo que lo propuso el actual rector de la Universidad de Córdoba, cuando era ministro de Educación de la Rúa, pero enseguida se lo bocharon, etcétera, etcétera. Y bueno, hable usted con un diputado o un senador, tóquele este tema y le dice, déjame joder, no me venga con esto. No quiero problemas. Pero como no te preocupa, no, yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas. Fíjese que si Frondizi hubiera dicho en el 58 que no quería problemas, hoy habría 500.000 de pibes a cargo del Estado. Las grandes decisiones es encarar los grandes problemas. No es mirar para otro lado y decir lo que la denominada opinión pública le gusta escuchar. Hay que decir la verdad. Esa es la diferencia entre un político y un estadista. El político dice lo que la gente quiere escuchar. El estadista dice lo que el país necesita. Ahí lo hacen los estadistas. Adelante. Impresionante. Y un detalle que no quería dejar pasar, que ponés enfatizando las carreras científicas y tecnológicas, ¿no? ¿Cómo esa visión? Eso es lo que yo me olvidé. Yo hice los números, podríamos tener 100.000 becas. 100.000 becas. ¿Y a dónde lo vamos a destinar? Y bueno, muchachos, ingeniería hidráulica, matemática, física, química, astronomía.
astronomía, ciencia natural, pero la lista es enorme, ¿no es cierto? Adelante. Bueno, vamos a terminar con las propuestas. Las propuestas no son nada nuevo, es una recopilación. Adelante, a ver, veamos el último. Tengo 9 propuestas. Empecemos por lo más simple. Cumplamos la ley. 190 días y jornada extendida. Primero, la propuesta no es un discurso. La propuesta son medidas concretas. Año lectivo, 190 días y jornada extendida, punto. Carrera docente a nivel universitario. Ecuador. ¿Por qué puse Ecuador? Porque Correa, un gran dirigente de izquierda en materia educativa, implantó el examen de graduación secundaria para ir a la universidad. Entonces el máximo teórico era 1000 puntos. Con 550 puntos entraba en ciencia económica, filosofía y letras, ingeniería. Sí, pero 2 carreras le pedían 800 puntos. Fíjese la sabiduría de Correa. ¿Cuáles son las 2 profesiones que cuidan al hombre, a la persona humana? El maestro y el médico. Y entonces usted podía entrar en abogacía o en ciencia económica con 550, pero la carrera docente no, y a la de medicina tampoco. Que tenemos que ir a un estadio, y no se va a lograr en un año, probablemente más de una década, donde la carrera mejor, los sueldos mejor remunerados en la administración le corresponden a los maestros, y los maestros tienen que tener jerarquía universitaria. El título de maestro no puede ser un título terciario, un peldaño abajo, no, tiene que ser universitario, tiene que ir al mismo nivel de los otros profesiones. Luego el punto tercero, que es en la coparticipación federal de impuestos, que hay que discutirla, que hay mucha inequidad, poner algunas cláusulas que incentiven la mejora en cobertura y en calidad, cobertura social y calidad educativa. El cuarto es mayor autonomía en la gestión escolar. De esto podemos hablar mucho, pero los mejores sistemas son donde los directores de escuela tienen más atribuciones y no todas las medidas se toman centralizadas. Hay muchas más medidas que están delegadas a los niveles locales. El quinto, que es importante, repetir los modelos del resto del mundo. El ENEM, la PSU. Mire, yo leo este tipo de examen, yo leo mucho Juventud Rebelde y Gramma. El Juventud Rebelde es el órgano de la Juventud del Partido Comunista Cubano y Gramma es el diario oficial del Partido Comunista Cubano. Y ayer me enteré de que por esta pandemia este examen no lo van a derogar, lo van a postergar para el mes de octubre, cuando lo tenían que tomar ahora. Bueno, yo creo que ese tipo de examen hay que ponerlo en la República Argentina. Alguien me puede decir, bueno, usted lo que quiere es restricción, ir contra la igualdad. No, no, yo lo que quiero es que estudien en la escuela secundaria para afrontar el ingreso a la universidad. Porque no ganamos nada con decirle fácil entrar. No, no, el problema no es que sea fácil entrar, el problema es que sea fácil salir en tiempo y forma. Es lo mismo que si usted quiere organizar una maratón de 42 kilómetros, le diga a los muchachos, pero pibe, no, ¿para qué se van a entrenar? Salgan a correr la maratón, al kilómetro tercero. Cualquiera que hace atletismo sabe que quedan caput, ¿no es cierto? Bueno, nosotros mandamos los pibes al matadero. Nadie más los manda al matadero. Nadie más los manda. Esto del ingreso irrestricto suena muy lindo, pero es una trampa. Es una trampa. Porque la principal preocupación de los pibes del último año de secundario en todo el mundo no es el viaje de graduados, es el ingreso a la universidad. Acá no, acá es el viaje de graduados. Cancún si tienen plata y Bariloche si tienen menos plata. El resto del mundo no. Están todos sudando para prepararse, para prepararse. Todos esos exámenes, por ejemplo, el ENEM y la PSU son exámenes de 2 días, 6 horas y 6 horas, ¿no es cierto? Son bravísimos. En Corea son tremendos estos exámenes. No le digo nada de lo que es el Gaokao chino, lo rinden 10 millones. Y no le digo lo que es el examen de Stato italiano o la prueba de maturidad, etcétera, etcétera. O en Francia, en Escocia, en Irlanda, o en Colombia, o en México, o en Nicaragua, en fin. La matrícula orientada al futuro. Y para esto habría que usar las becas. ¿Cuáles son las matrículas orientadas al futuro? Ya lo dijimos. Las becas estatales. Y esto también es una novedad. Si usted le pregunta acá a una persona, ¿quién gradúa a los mejores abogados o los mejores contadores públicos de las universidades argentinas? Nadie puede contestar esa pregunta de una manera solvente. Uno tiene opinión, le conoce al rector, a los profesores, le parece, sí, sí.
pero ese no es un conocimiento sólido. El que contesta esta pregunta es Brasil, porque en Brasil a usted no le dan el diploma ni de abogado ni de contador, sino da un examen que es secreto. Nadie sabe que lo dio usted. Usted lo tiene que dar, lo dan todos los contadores el mismo día, los mismos abogados el mismo día. Es para saber cuánto saben los abogados y los contadores de Campinas, de San Pablo o de Río de Janeiro. Y los resultados, que no se conocen por persona, se publican por facultad de origen. Entonces, si uno sabe cuánto saben los contadores públicos graduados en la Universidad de Tucumán o en la Católica de Buenos Aires. Es interesante. Yo, siendo embajador en Brasil, fui testigo de toda la discusión, así que si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Y la última propuesta también es muy simple, copiar a los chilenos. ¿En qué? Acá hay una pregunta que es difícil contestar. A mí me la hacen los nietos, los bisnietos. Dice, abuelo, ¿qué carrera me puedo rebuscar? Y yo qué sé, yo trato de decir algo. En Chile, todos los años, el gobierno chileno publica 320 resultados de 320 profesiones. Ingeniero en mina, ingeniero eléctrico, matemático, físico, ¿cuánto se gana al recibirse a los 5 años y a los 10 años? Obviamente son promedios. Entonces la gente sabe bien cuáles son los mercados laborales para las graduaciones universitarias. Porque seamos realistas, gran parte de las decisiones, y es lógico que sea así, se toman para ver dónde está la mayor supervivencia. Está el problema vocacional, que hay que respetarlo, pero también para muchas familias es importante saber dónde pueden tener un futuro, ¿no es cierto? Eso es la libertad de elección. Bueno, estas son las 9 propuestas que dejo y ya con mucho gusto quedo a disposición de todos ustedes. Gracias, Alieto. La verdad que considero que fue una charla imprescindible de todas las que tuvimos, dura, triste, pero necesaria y fundamental porque el primer paso para cambiar esa realidad es tomando conciencia, no tapándonos los ojos. Quiero invitar, mientras hacen las preguntas por el chat, y ahí ya veo que hay varias, después les voy a dar la palabra a cada uno, hagan preguntas, si tienen comentarios, déjenlos en el chat, pero aprovechemos para hacer preguntas. Si quieren hacer las dos cosas, háganlo lo más rápida que puedan el comentario y enfoquen en la pregunta. Quería invitar a Rodrigo García, que es parte de Visión Desarrollista, y él es magíster en políticas públicas orientadas a la educación, y además trabaja en el Ministerio de Educación de la ciudad, a que haga la primera pregunta. Rodri, si podés, desconectate el micrófono y hacerla. ¿Estás por ahí? Gracias, Sebas, y gracias, Alieto, la verdad muy interesante y la realidad que es muy preocupante. Creo que estos indicadores se están dando hace bastante tiempo en el sistema educativo argentino, y entiendo que lo más preocupante de todo esto es que, es como vos decís, que no esté ni en la agenda pública del ciudadano, ni esté en la agenda política, ¿no? Y lo que uno ve, yo estoy trabajando en el Ministerio de Educación hace 8 años, básicamente, y la verdad que hay propuestas, se tratan de hacer algún tipo de cambios en la educación, pero lo que uno ve es que hay ciertos mecanismos, ciertos dispositivos, ciertos grupos de interés. Vos nombraste a los sindicatos, por ejemplo. En la Ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos, y la realidad es que los sindicatos que tendrían que ser quizás más progresistas, de fomentar este tipo de reformas, muchas veces son los más reaccionarios, los más estatucuistas. Entonces, un poco la pregunta viene un poco por ese lado. ¿Cómo hacer para lograr que teniendo todas estas problemáticas de que muchas veces cuando uno quiere hacer algún tipo de reforma, algún cambio, hay tantos grupos de interés y tantos dispositivos que impiden avanzar? Es un poco quizás ver cómo se hizo en otros países, o cómo podríamos hacer desde nuestro lugar como funcionarios o desde la sociedad civil, desde la comunidad educativa. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre un político gobernante y
un dirigente que tenga un interés sectorial, sea empresarial, sea sindical, lo que sea. Es muy sencillo. El que es responsable del interés sectorial defiende el interés sectorial. Y es lógico que sea. Ahora, el que es político tiene que defender lo que se denomina el bien común, lo que es bueno para la sociedad. Entonces, ante cada problema tiene que contestar la pregunta qué es bueno para el futuro de los pibes. Y el mejor ejemplo de esto lo dio Correa. Cuando Correa asumió la presidencia, una de las cosas que hizo, por ejemplo, en materia docente, dice, bueno, muchachos, todos los maestros tienen que venir a dar un examen con 3 resultados posibles. Los confirmamos como maestros, le decimos que se vayan, que no lo queremos ver más porque no saben, o están ahí nomás, vengan el año que viene para que lo ratifiquemos. Entonces tuvo una huelga tremenda, tremenda. Correa salió al balcón de la plaza y dijo, traducido al porteño, muchachos, no se confundan, yo no estoy acá por ustedes, yo estoy acá por los pibes. La pregunta clave que usted se tiene que hacer en cada disyuntiva es qué es bueno para los pibes. A ver, hubo huelga, fenómeno, hubo huelga. ¿Tuviste derecho a huelga? Sí, fenómeno. Muy, reponela. No, ¿cómo la voy a reponer? ¿Cómo vos querés que yo dé clase los sábados? Sí, yo quiero que dé clase los sábados. No, yo no lo quiero dar. Qué bueno para los pibes. Que la dé o que no la dé. Y eso en todo lo tiene que hacer usted. En el caso concreto, ya entrando en términos docentes, queda claro que hay mucha rigidez. No puede ser que los salarios docentes dependan básicamente de la antigüedad. No tiene que depender solamente de la antigüedad. Y además todos no tienen que ganar lo mismo, porque no es lo mismo enseñar en una villa en José Cepaz que enseñar en una escuela de Belgrano o de La Recoleta. Nosotros tenemos que lograr que los mejores maestros vayan a las zonas más críticas. Porque no es fácil enseñar en un lado comparado con otro, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, la llave maestra de toda la discusión es muy simple, una sola pregunta. ¿Qué es bueno para el futuro del pibe? ¿Qué es bueno para el futuro del pibe? Que el maestro esté bien preparado, que la carrera docente sea de jerarquía universitaria, que sea más difícil ingresar a la carrera docente que a la abogacía, sí, es bueno para los pibes. Y esto que yo digo, no es que esté tocando la guitarra. Los finlandeses que tienen este examen de graduación, para entrar en la carrera docente hay que estar en el 10% de arriba. Pues los holandeses dijeron, igual que los coreanos, son los mejores los que tienen que ser los maestros. Ahora, asumamos la realidad. Si es así, tenemos que estar dispuestos a que los mejores sueldos sean. Pero además, tenemos que administrar bien. Usted está en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene 8 alumnos por cargo docente. Córdoba tiene 14 alumnos por cargo docente. Y tienen los dos la misma cantidad de alumnos jornada extendida, el 48%. A mí me gustaría saber por qué la ciudad de Buenos Aires tiene 8 alumnos por cargo docente y Córdoba tiene 14. Sí, la realidad es que hay muchos cargos docentes que están en tareas pasivas, que no, básicamente que no están frente a las aulas. Eso es un problema. Bueno. Ese es un problema alguien que se preocupara por el futuro de los pibes diría, yo la plata esa la voy a destinar a la jornada, a la escuela, algo que yo no expliqué, al jardín de infante y al nivel inicial, que es la madre inicial de la batalla. Y claro que me tengo que pelear. Sí, pero ¿para quién trabajo? ¿Para el futuro? No. El estadista busca el futuro del país. Y claro que tiene conflicto, claro que sí, pero tiene que tener la suficiente habilidad para primero plantear un acuerdo a nivel político. Porque los intereses propios, que son legítimos. Usted no le podemos echar la culpa a ningún dirigente. Ellos defienden lo que tienen que defender, punto. No es responsabilidad de ellos, la responsabilidad de los otros, de los que están arriba. Bueno. Pero además porque en nuestro país lo que hay, salió el escape de la escuela privada. Abandonan el problema, han abandonado la escuela pública. La han abandonado. Bueno. Gracias, Rodri. Perdón,
Sí. Perdón, ¿ustedes se fijaron que todos los últimos candidatos presidenciales argentinos son de universidades privadas? Bueno, no, Fernández no, pero los anteriores sí. La última elección sí. Mejor saca el ejemplo. Justo, gracias Rodrigo. Y justo Eduardo apareciste, sos justo la persona que le toca hacer la próxima pregunta acá en el chat, así que ya que estás en línea ahí apareciendo, te invito a que hagas la pregunta directamente. Pero es que hice muchas y no me acuerdo cuál fue la primera. Elegí la que más te gustó, cualquiera, la que más tengas ganas, así ya hacemos. No, te pido ahora te hago un par de preguntas, pero te pido que leas la última cita que puse en el chateo, que me parece bueno compartir con todos, y es de ayer, de Lori Sanata en el Clarín. Las escuelas están más hechas para los sindicatos que las gobiernan que para los alumnos que las frecuentan. Esa cita de ayer de Loris me pareció muy oportuna y pegada a tu exposición, Alieto. Pero de las preguntas que hice, una tenía que ver con el hecho de la provincialización. A esta altura de los acontecimientos, ese paso de la provincialización no parece haber dado resultado alguno, más bien parece haber consolidado una situación de estancamiento. Y la segunda tiene que ver con el ingreso irrestricto. La baja eficiencia de la universidad en general me parece que tiene en cuenta el para mí dramático error del CBC. El CBC carga de alumnos que no están preparados y de un presupuesto docente que al final se dedica a tratar de resolver lo que los niveles inferiores no han logrado hacer. Gracias, Eduardo. Bueno, primero ubiquemos, en las universidades estatales hay 1,5 millones de alumnos. En el CBC corresponde a 350.000. El CBC no es mayoritario en la República Argentina. El CBC, en el fondo, lo que es un curso introductorio de 1 año. Por eso, cuando la Universidad de Buenos Aires presenta los niveles de graduación, más o menos, de cada 100 que ingresan al CBC, se quedan en el camino 35. De los 65, se recibe el 30%. Se recibe la mitad. O sea que son 30. Entonces, ¿cuántos se recibieron? ¿La mitad o 30? Yo insisto que se me dieron 30, no la mitad. Pero la UBA difunde la otra información, como si el CBC no existiera. El CBC es un curso introductorio más o menos general, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetirle, no puede ser restrictivo porque está prohibido por ley. El ingreso al CBC es totalmente automático. Lo mismo que en el resto de las universidades. La que tuvo un problema fue La Matanza, que tuvo que ir a la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Fíjese lo que le ocurrió. Yo me tomé el trabajo de ver, por ejemplo, en medicina. Medicina era interesante, porque medicina tenía ingreso irrestricto únicamente en la UBA, en medicina de la UBA. Pero no lo tenía en Tucumán, no lo tenía en Córdoba, no lo tenía en La Plata. Yo me tomé el trabajo de ver cuántos había estudiantes en medicina en estas universidades del interior y cuántos en la UBA. Bueno, la UBA tenía mucho más estudiantes de medicina que las otras sumadas, pero tenía menos graduados. ¿Por qué? Porque La Plata graduaba entre el 80 y 90% de los que ingresaban, y lo mismo hacía Tucumán, hacía Córdoba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Nosotros qué queremos? ¿Tener muchos estudiantes o muchos graduados? Vuelvo al ejemplo de la maratón. El objetivo es tener que muchos graduados, pero para eso tenemos que lograr una buena preparación, y ahí viene la pregunta clave. ¿El ingreso irrestricto ayuda a prepararse o no ayuda a prepararse? Y la respuesta no ayuda a nada. Claro que tiene críticas, que se pueden mejorar, que puede haber sesgo a favor de los niveles más altos, eso se puede cupificar, hay que tener la voluntad de hacerlo, ¿no es cierto? Pero es una trampa, y tanto es una trampa así, que no lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Nosotros hemos descubierto, no sé qué, acá es una bandera, pero gobierno de izquierda, donde gobierna el Partido Comunista, todo. Es la herencia de Napoleón I, es el bacalará francés. Gracias, yo Eduardo. tengo discurso de
delante de Lula al propiciar este tipo de exámenes, y diciendo, con estos exámenes vamos a ver los pibes buenos, los pibes pobres que están bien capacitados y los vamos a becar, etcétera, etcétera. Gracias, Eduardo. Gracias, Alieto. Muy claro. Gastón Kelly, sé que estás sin cámara, pero ¿tenés audio para hacer la pregunta o la leo yo? ¿Estás por ahí, Gastón? Si puedes hacerla con el audio, si no la leo yo. La leo. Alieto, yendo un poco más temprano en la edad, ¿qué opinión le merece, algo justo llegaste a insinuar, le merece la educación en primera y segunda infancia? 0 a 6 años cuenta para el público. ¿Y tiene la correlación entre el abandono escolar y el embarazo adolescente? ¿O repitencia y malnutrición? Si la tenés al dato más o menos. No lo tengo a la mano. En el operativo Aprender hay informe del Ministerio de Educación sobre eso. Hay ministerio, sí. Eso hay. Yo no los trabajé a fondo, ¿no es cierto? Pero es la clave, porque la batalla comienza, en general, la desigualdad aquí es notable. Los pibes pobres van mucho menos a cursos iniciales, tipo jardín infante, que los chicos de clase media para arriba, ¿no es cierto? Aquí la desigualdad comienza desde muy temprano en la Argentina. Y si usted mira por provincias, va a ver como en la provincia hay una tremenda desigualdad. El porcentaje de pibes en el nivel inicial es mucho más bajo entre los segmentos humildes que van a las escuelas públicas o a los institutos públicos que a los otros, ¿no es cierto? Pero yo diría que es central. Yo no lo quise tratar porque no iba a dar el tiempo, pero la batalla inicial es esa, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a un tema muy claro, la asignación universal por hijo. Yo era embajador en Brasil cuando se implantó la asignación universal por hijo, tenía un amigo que era el gobernador del Distrito Federal, un hombre de izquierda, Cristóbal Buarque, y un día lo invité a almorzar, allá se daba salario escola. Ustedes decime, ¿y cómo funciona esto? Y dice, mira, es muy sencillo. La madre no va al colegio a buscar ningún certificado. La madre va al banco a cobrar. Y un día va al banco y en el banco le dice, no, señor, usted no puede cobrar. ¿Por qué? Y porque su hijo no fue a clase el mes pasado. Porque el sistema educativo le avisaba directamente a los bancos si tenían que ir. Acá no, acá hemos inventado un sistema donde la madre va al director del colegio. ¿Usted se imagina en un pueblo de 3.000 habitantes que la madre vaya al director del colegio, que es vecino, o que el otro, el carnicero, le lleva la carne, qué sé yo? Le dan el certificado. Este gobierno, antes que tuviéramos la pandemia, decidió que este año, aunque no fueran a clase, iban a cobrar lo mismo, pero aunque antes de la pandemia, ¿no es cierto? El salario escuela se inventó para aumentar la escolarización de los pibes en la escuela, punto. Punto. Muy claro, muy claro. Patricio Smith, ¿estás por ahí para hacer la próxima? Estoy. Te prepara Norberto Giamuzzi. Todo tuyo, Patricio. Bueno, primero agradecer la charla, la verdad que fue muy interesante. Creo que todos debemos coincidir con el análisis cuantitativo, porque no solamente se ven las cifras, sino que se ven los hechos. Yo lo que planteaba en realidad que mi visión, yo he sido funcionario muchos años y también en empresas privadas, mi visión es que la currícula de la educación en la Argentina prepara para los trabajos, yo diría, del pasado, del hoy, y no para los del futuro que aún no están ni siquiera creados. Y que la educación debiera ser un sinónimo de acceso al mercado laboral. Y esos incentivos creo que la escuela de hoy no los da, así como tampoco en el caso docente, que bueno, el caso que yo conozco es haber sido funcionario de la provincia de Buenos Aires, donde uno ve los índices que marcan que hay, no sé, gran cantidad de docentes por alumno y después tiene que mirar que el 17% de esos docentes están ausentes a lo largo del año, con lo cual no hay un incentivo. Y mi pregunta iba más a cómo se logra un shock, que evidentemente es político y que tiene que integrar a todos los sectores en pugna, porque no me imagino una charla donde ningún sector diga apostemos a los pibes en el futuro, y creo que hay que dar esa batalla, pero
la verdad que desconozco la manera de hacerlo y esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr un gran acuerdo nacional de todos los sectores que trabajen sobre todas esas áreas? Gracias, Patricio. La experiencia mundial es que las reformas educativas son de arriba para abajo. Si el número uno no lo toma en serio y va a decir, esta va a ser una batalla, no puede ser propuesta de ministro, de viceministro, de directores generales, no. Tiene que ser una decisión política muy grande, donde el objetivo sea bien claro, que defender el futuro de los pibes en un mundo globalizado y competitivo. Y a partir de ahí discutir todo lo demás. Pero a partir de ese punto central del vértice, decir, en cada caso vamos a ver si es coherente con esto o no es coherente. Si es coherente lo hacemos, si no es coherente no lo hacemos. Calendario escolar, a ver, ¿cuántos días? Hacemos el modelo cubano, 200 días, o Israel, 210 días, ¿qué no se puede hacer? No se puede hacer. Día de clase, bueno, no vamos a entrar de nuevo a los ejemplos, pero es vertical, esto derrama de arriba para abajo. Escúcheme una cosa, la ley 1420 no fue un reclamo colectivo de los gobernadores, de los senadores en la República, no. Fue una decisión de Roca inspirada por Sarmiento. La sociedad tampoco estaba muy entusiasmada con la 1420 porque no estaba viendo el futuro de la oleada inmigratoria que era la que quería argentinizarla a la 1420. Por eso la escuela argentina fue una escuela tan imbuida de valores nacionales, etcétera, etcétera. Pues tenía un objetivo, vuelvo a repetirle, es el país donde hubo más inmigración del mundo. Usted lo que requiere es alguien como Roca para eso. Alguien para Roca. Y ya que mencionamos a Sarmiento, yo no me voy a olvidar la frase de Sarmiento, qué preclaro el hombre. Por cada escuela que se abre, se cierra una cárcel. Cuando usted mira el currículum de todos estos pibes de 16, 17, 18 años que andan rapiñando, robando, drogando, así, no terminaron la escuela. No terminaron la escuela. No tienen futuro. En fin, claro. Muy claro, Alieto. Y el pueblo, el problema se concentra en el conurbano. Fíjese las cifras del conurbano. Jornada extendida. En la ciudad de Buenos Aires, 45%. Cruza la General Paz, va al conurbano, ¿cuánto? 8. Interesante la ciudad de Buenos Aires, porque usted mira el mapa de los conocimientos, depende mucho de la ubicación geográfica. El nivel de conocimiento al norte de Rivadavia es muy superior al nivel de conocimiento al sur de Rivadavia. Esos no son buenos indicadores, ¿no es cierto? El nivel de conocimiento debería tener una distribución aleatoria más igualitaria, no depender del lugar geográfico, ¿no es cierto? Y cuando compara con los distritos, vuelvo a repetir, José Cepaz, porque José Cepaz es el peor caso, ¿no? Es el peor caso. Lo compara con Vicente López y San Isidro, que son los mejores. Clarísimo. Gracias, Patricio, gracias, Alieto, en esta pregunta. Norberto Giamuzzi, se prepara el diputado Karim Alume. Norberto, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan bien? Buenas noches a todos. Bueno, excelente la exposición del profesor Guarani, muy buena. Bueno, el tema es así. Yo siempre escuché decir que un país sin política, sin producción, sin industria no es un país, que una ciudad sin comercio no es una ciudad. Yo diría, bueno, ahora un país que no enseña, que no educa, tampoco es un país. El tema es cómo hacemos para que esas tres cosas funcionen, para que el país se pueda desarrollar. Estamos hablando del conurbano bonaerense, de la superpoblación que tenemos. Eso es producto tal vez de malas políticas. Y la gente que vive en esos lugares, gente muy buena, muy trabajadora. Yo he trabajado mucho con gente de la provincia, de otras provincias, y verdaderamente tenemos una gran población que está en condiciones de aprender y de trabajar. Por eso pienso que habría que analizar un poco cómo se puede hacer para crear polos de desarrollo donde las tres cosas vayan de la mano, la enseñanza, la producción y la comercialización.
Creo que eso es muy importante para que un país crezca. Ese es mi tema. Gracias. ¿La pregunta quedó clara? Sí. Sí, quedó clara. Él plantea el tema de la provincia de Buenos Aires y voy a hacer un comentario especial sobre la provincia de Buenos Aires, porque en este momento estoy terminando con Miguel Cuervo de la UBA un libro sobre la coparticipación federal de impuestos. ¿Qué nos dice el actual régimen de coparticipación federal de impuestos? Que hundió a la provincia de Buenos Aires. La hundió. La provincia de Buenos Aires es el 40% de la población del país y recibe el 20% de los recursos. La coparticipación por habitante en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el gobernador de Mendoza se acaba de protestar por la coparticipación que dice que se pasa en Mendoza. Bueno, un mendocino recibe 60-70% más que un bonaerense. Los santafesinos y los cordobeses prácticamente el doble. Hay otras provincias que por habitante reciben 3, 4, 5 veces más. ¿Qué es la contrapartida de esto? Cuando uno mira la historia del conurbano, es un drama colectivo. El conurbano lo fabricamos entre todos nosotros. Nosotros somos responsables que 2/3 de la gente del conurbano no tenga agua potable, no tenga cloacas, no tenga agua potable o cloacas. 3.000, 4.000 villas que durante 30, 40 años crecieron y no las vimos. No las vimos. Además, con una política de hundir al interior del país. Le pegamos al interior del país, al país productivo, con derecho de exportación, que es un invento nefasto. Yo no conozco ningún país con derecho de exportación, salvo algún país minero. No lo tiene Brasil, no lo tiene Uruguay en el Mercosur, no lo tiene Paraguay. Los únicos que decidimos matar al interior del país. Los derechos de exportación matan al interior del país. Al nuevo desarrollo industrial que tiene una base agrícola ganadera, pero transformada para lograr más valor, ¿no es cierto? El tema del conurbano es tremendo. Y ojo que en el conurbano viven 2/3 de la población de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Pero todavía, y esto tiene que ver con la discusión de la ley de coparticipación federal en el gobierno de Alfonsín, cuando hace el acuerdo con Cafiero, allá por el año, ya me olvidé el año, enero del 2008, por ahí, ¿no es cierto? 28. Claro. Pero en fin, hubo razones políticas por ahí, pero ustedes ven, es una colección de inequidades. La ley de coparticipación de impuestos es una colección de iniquidades. Tengo la lista por ahí un formoseño la mitad de un chaqueño la tercera parte que un salteño todo. La que me acuerdo es la de los chubutenses. Un chubutense vale la mitad que un santacruceño. Y los que menos valen son los bonaerenses, porque todavía se mantenía entre muchos legisladores del interior, que son los que definieron esas leyes, la idea que la provincia de Buenos Aires es la provincia rica. Señores, la provincia de Buenos Aires dejó de ser la provincia rica hace más o menos 70 años. 70 años. Hoy el nivel de vida del conurbano bonaerense es el más bajo del país. Es el núcleo duro de la pobreza, porque de la pobreza concentrada. Y esta pandemia nos está mostrando esto. Cómo la tasa de contagio en el conurbano es altísima. Altísima. Pero ¿cómo no se van a contagiar si están todos amontonados? ¿Cómo pueden hacer separación? Están todos amontonados. ¿Cuánto hay en una pieza? Y ojo que con este tema los estamos hundiendo más, porque estos pibes no pueden tener el acceso a la educación a distancia que puede tener un pibe que vive en una casa bien puesta, que tiene su computadora. Estos viven todos en un amontonado. Y por ahí hay una computadora, pero son 10 ahí. Este es uno de los temas más dramáticos de la Argentina, ¿no? Cómo hemos fabricado un foco duro de pobreza concentrada. Y entonces todos los indicadores son dramáticos, el de educación, etcétera, etcétera. Bueno. Clarísimo, muy bueno. Karima Lume, ¿estás por ahí? ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, profesor, agradecerle la verdad por su charla y la claridad
conceptual y la manera de explicar. La verdad que tal vez todos los temas que ha ido explicando merecería que hagamos un curso intensivo de 15 días, porque hay para profundizar por todos lados. Por eso le agradezco, porque la verdad que es un disparador de muchas reflexiones, ¿no es cierto? Pero no quiero extenderme, porque quiero una pregunta por lo menos, después seguramente podemos hacer alguna ida y vuelta a través de algún otro medio, seguramente que nos pueda facilitar Visión Desarrollista para abocar algunos temas. Le consulto lo siguiente, a ver si uno está orientado o tiene una percepción errada o concreta sobre el tema. Primero, de preguntarle qué ha visto sobre la escuela como institución a través de estos 100 días de pandemia, y me interesó mucho y me interesa mucho la reflexión de usted sobre la jornada extendida. ¿Por qué? Entre las diferentes cosas que uno ha podido ver de lo que ha pasado en esta pandemia, la verdad que yo creo que lo que ha demostrado el cierre de las escuelas ha puesto sobre relieve la desigualdad que hay en cada familia de los chicos que van a la escuela. Entonces, me gustó mucho su reflexión sobre la jornada extendida, porque creo que eso lograría, la escuela hoy como funciona en la mayoría de los lugares, la escuela pública, ¿no es cierto?, y la privada en muchos casos también, parte de la educación se complementa en la casa. Entonces, en lo que esta pandemia ha logrado poner en relieve es que en las casas hay diferentes sectores. Entonces, si nosotros queremos igualdad educativa y parte de esa educación la hacemos depender de las desigualdades sociales de cada familia, que va a ser muy difícil lograrla. Entonces, hemos comenzado a trabajar o extender la jornada de manera focalizada respecto a determinados sectores, respecto a determinados alumnos, o extenderla en general. Esa es una de las preguntas, y una de las cosas que a mí me preocupa es que nosotros creemos en esta herramienta de la jornada extendida para lograr igualdad educativa, y vemos que se empieza a aplicar no solamente en los colegios privados, generando mayor inclusive desigualdad, sino que también en los colegios públicos que se aplica en determinados barrios de sectores sociales más pudientes. Entonces, como que la herramienta que tenemos para lograr esta igualdad la estamos aplicando a la inversa. Me quedo con 1000 preguntas. De nuevo agradecerle su exposición, y ojalá podamos ampliar en algún momento las 1000 preguntas que me han quedado por hacer. Gracias. Excelente la pregunta. Vamos a la realidad. ¿Quién necesita más la jornada extendida? ¿Un pibe pobre cuyo padre es semianalfabeto, o un pibe de clase media cuyo padre es abogado y la madre es profesora de letras? ¿Quién necesita la jornada extendida? Es el otro, el pibe más pobre. Entonces, la extensión, como no se puede hacer de golpe, estamos en 14%, tenemos que ir a 100, no vamos a llegar de golpe a 100. ¿Por dónde empecemos? Por las zonas más críticas. Tenemos que tener una voluntad política de acero. ¿Quiénes tienen que ir a enseñar ahí? Los mejores maestros. Pero si queremos que vayan ellos ahí, tenemos que estar dispuestos a pagarles más a ellos, darle un aliciente. ¿Por qué? Porque cuando disputan los cargos docentes quieren ir a 5 esquinas y no quieren. Bueno, es lógico, es natural. Pero tenemos que lograr que la dotación docente se ponga al servicio de un cambio de prioridades, ¿no es cierto? Y hay que empezar por ahí, la jornada extendida. Y el calendario escolar. Y yo me atrevo a más. En la zona más crítica, las escuelas abiertas en el mes de enero y febrero. Que no es un invento. Yo tengo más años que todos ustedes. Cuando yo iba a la primaria, la escuela a la cual iba estaba abierta en enero. ¿Para qué? Había talleres de carpintería, etcétera, etcétera, y las chicas iban a corte y confesión, hacían. Pero la idea era, ¿por qué? Porque las familias muy humildes no tienen dónde ir en enero o febrero. Entonces, si usted le cierra la escuela, ¿a dónde van? No hay muchas parroquias. Los viejos centros socialistas que hacían labor local ya no existen. ¿Por qué las tenemos que cerrar la escuela? ¿Por qué no pueden hacer gimnasia, deporte, atletismo, etcétera, etcétera? Perón lo hizo. Perón, yo me acuerdo, lo hizo. Yo iba a la escuela primaria, en enero y febrero había
no había clases, no iban los maestros no iban. Iban un oficial de carpintería, una sastre, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Pero todo lo que dice de jornada extendida es bien cierto. Esta tiene que ser una línea directriz. Claro que hay que empezar por ahí. No podemos pasar de 14 a 100 de golpe, ¿no es cierto? Hay que hacer un esquema progresivo. Va a llevar varios años. Son metas que cuestan, ¿no es cierto? Pero ojalá darse cuenta de una cosa. ¿Se acuerdan que yo le di la cifra que estamos graduando 45% de los secundarios de cada 100? ¿Cuánto gradúa Chile? 80. Por eso es el problema que tienen. El problema que tienen ellos ahora es que han tenido tanta graduación secundaria de segmentos pobres que esos segmentos pobres van a la universidad y se dan cuenta que no pueden pagar. Y esos son los que tienen conflicto. Muy claro. Mariano Torres, ¿estás por ahí? Sí, buenas. Estoy sin cámara, eso sí. Tu pregunta. Bueno, primero quisiera agradecerle a Alieto. Yo soy de Florencio Varela, del conurbano profundo. Vengo de barrio muy humilde. Lo vi toda mi vida y toda la educación que he tenido siempre lo he hecho en la pública y veo todo lo que dice Alieto. De hecho, venía con otra pregunta, pero quisiera agregarle una cosita que él decía, que estoy muy de acuerdo con esto último. Yo iba a una escuela en una zona medianamente céntrica, pública, y pasaba esto en febrero de que estaba abierta la escuela no para clases, pero sí había talleres, deportes, aprendizajes extras, y yo me acuerdo que veía más o menos la mitad de los compañeros que veía habitualmente, lo cual siempre representó algo muy bueno. Siempre me gustó eso, que dejé de verlo y terminó siendo para que se abra para que sea un comedor después. Lo que yo quería consultarle es, ¿cómo se podría hacer para que la educación, especialmente en matemáticas, que es donde más falla, cambie para que no haya tanto problema, sobre todo en el nivel universitario? Yo veo que queda mucha gente con matemáticas como materia previa de la secundaria, y el gran problema, yo voy acá a la Universidad Arturo Jauretche, en el Cruce Varela, y es la materia más complicada para muchas personas, para gente que sale de escuelas privadas, públicas, pero yo lo veo especialmente en un grupo que va entre los 25 y 35 años, que es la que más problemas tiene con esa materia en particular, que es como el enemigo y el motivo por el que muchos han dejado ingeniería, incluso. Bueno, eso es cierto. Recuerde la cifra que yo le di en la prueba PISA, que era de matemática en el 2012, prácticamente el 66% no sabía matemática, cuando en Japón no sabía matemática el 10% y en Corea no sabía matemática el 6%. El promedio mundial era 23%, ¿no es cierto? El atraso matemática es fatal. Eso nos lleva a un punto atrás. Usted no puede tener buena preparación en matemáticas si los maestros no están bien formados en matemáticas. Entonces volvemos un paso atrás. Usted necesita una carrera, usted necesita que los mejores estudiantes secundarios son los que sean los maestros del futuro. O sea, que la carrera terciaria sea de jerarquía universitaria y que no sea fácil ingresar ahí. Ahí tienen que ir los mejores. Ahora, usted tiene que estar políticamente dispuesto a que esos sean los mejores sueldos de la administración. Ahora, si usted me dice, no, esto no se puede hacer, saluda la bandera, olvídese. Bien dice el refrán, quien quiere el fin, quiere los medios. Si nosotros queremos fortalecer matemáticas, tenemos que fortalecer la educación de los docentes. Si queremos fortalecer la educación de los docentes, tenemos que llevar a jerarquía universitaria. Y lograr que los mejores secundarios sean los maestros del mañana. Esto lo vieron los finlandeses hace 10 o 15 años. Todo el éxito finlandés va sobre ese tema. Hicieron un gran acuerdo con los gremios, etcétera, etcétera. Pero ya hemos detectado la esencia del problema, ahora tenemos que estar decididos a resolverlos. Cuando uno se decide a resolverlos, ya ganó la mitad, ¿no es cierto? Entendió el problema. A mí, sinceramente, la charla no me gustó para nada, pero por una cuestión de que nos tiró un balde de realismo que nos asusta. Tuvimos hace poco en este mismo ámbito una charla de economía de conocimiento el año pasado con la usina, la primera
jornada que hicimos en Ayacucho 49 fue una jornada de economía de conocimiento. Hoy todos, toda la clase dirigente en general, se llena la boca hablando del horizonte de la economía del conocimiento y lo que le puede dar al país, como en algún momento se llenan la boca hablando de pymes. Nosotros históricamente hablamos de dos cuestiones: un gran acuerdo nacional, que es uno de los grandes latiguillos del desarrollismo, y de prioridades. Nosotros consideramos, sin duda, que la educación en torno a que la economía va a pasar por esa cuestión, una de las prioridades que tiene que establecerse el país es la educación. Ahora, la pregunta concreta: ¿ves, Alieto, la posibilidad de que haya un gran acuerdo nacional de toda la clase dirigente? ¿Ves la madurez política para que ocurra un acuerdo nacional en torno a este tema que implica sentar a toda la clase dirigente, implica sentar a los sindicatos, implica sentar a las organizaciones universitarias, a los docentes y alumnos? ¿Ves la madurez política como para que ocurra ese gran acuerdo nacional en torno a una reforma educativa? No, en la reforma educativa no. Probablemente tenga más posibilidades. Hay una cierta madurez que se está observando en los últimos meses por la gravedad de la crisis económica argentina, el aumento de la pobreza, la caída del nivel de actividad, etcétera, etcétera, donde ya comienzan muchas voces independientes o con alguna responsabilidad política histórica, pero gente responsable, sensata, que está tratando de articular un esquema de acuerdos básicos, pero sobre temas específicos de política fiscal, política tributaria, etcétera, etcétera. Pero en materia educativa no. En materia educativa no. En materia educativa yo no lo veo. La discusión me parece muy superficial. Ojalá me equivoque, pero creo que tiene más chances lo otro. Creo que tiene más chances lo otro. Por la gravedad de la crisis. Ojo que esto no terminó, ¿no? ¿Te acuerdas cuando yo le presenté el primer cuadro de pobreza? Era 28. El último que le presenté el año pasado era 43. Y ya estamos pegando en el poste de 50. Pero ya nos estamos yendo del tema. Tenemos que ir... Señores, vivimos en el país que menos avanzó en América Latina en los últimos 40 años. Hoy el nivel de vida de los argentinos es inferior al de los chilenos y de los uruguayos. Hace 30 años no era así. Y ya hay países que van a desplazar a la Argentina del cuarto lugar, porque el PBI primero viene México, después viene Brasil y después viene la Argentina. Sí, en poco tiempo, son 4 o 5 años, nos pasa Colombia. Ahora vayan a ver el régimen universitario colombiano. ¿O por qué creen ustedes que vienen muchos colombianos a estudiar a la Argentina? Porque acá es fácil entrar, allá no. ¿O por qué vienen brasileros? Acá es fácil. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que lo he pasado muy bien y sirvió para recordarme de esa gran figura, ¿no? Don Arturo fue una figura espectacular de la historia argentina. Una figura espectacular.